Y vamos a leer a partir del versículo número 18. Dicen amén si lo tienen. Génesis capítulo 9, versículo 18. La palabra de Dios nos dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, sin lugar a dudas que estamos viviendo uno de los momentos de mayor deshonra en nuestra sociedad actual. Creo que esta es la generación que no ha entendido cuál es el valor más importante dentro de las relaciones que unen a una generación con otra, y es el elemento de la honra. Esta mañana el pasaje que hemos leído nos habla de una situación bastante penosa, un poco difícil. Y es que la Biblia dice que cuando los primeros seres humanos que sobrevivieron al diluvio salen del arca, la familia de Noé, dice la escritura que Noé tenía tres hijos que se llamaban Sem, Cam y Jafet. Estos tres hijos de Noé fueron los que Dios utilizó junto a sus mujeres para poblar la tierra. Cuando Noé finalizó su tarea de preservar la vida humana y preservar la vida animal por medio del arca que Dios le había ordenado que construyera, la Biblia dice que Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó un viñedo, es decir, la producción de uvas. Pero en una ocasión, cuando la vid produjo su fruto, dice la escritura que Noé como que se pasó un poco de copas y bebió vino, se embriagó, se emborrachó. Esto es algo muy penoso, pero si hay algo que en lo personal a mí me agrada de la Biblia, es que no atenúa ni esconde los errores humanos. La Biblia en realidad, hermanos, no es un libro que trata la manera de idealizar a ningún hombre. La Biblia muestra los errores y los defectos de los hombres de Dios tal cual sucedieron. Y en el caso de Noé, que nosotros tenemos la seguridad que fue un hombre de fe, la Biblia no esconde su pecado, que fue un pecado deshonroso y de borrachera. Es decir, que Noé excedió los límites establecidos. Uno podría tratar la manera de entender qué fue lo que le pasó a Noé. Había pasado muchos años dedicado a trabajar en un plan divino que era la preservación de la raza humana y del reino animal.
Pero ahora que la tarea estaba cumplida, como que Noé no se encontraba haciendo otra cosa. Y muchas veces, hermanos, en la vida, cuando se llega a cierta edad, uno no comprende el comportamiento de las personas que han entrado a esos periodos de edad. A eso muchas personas le han llamado la crisis de la edad madura. Porque después de que una persona, un hombre, una mujer han criado a los hijos, han emprendido proyectos, los han sacado adelante, y una vez sus hijos se han formado, ellos tienen ya sus hogares, muchos padres ya no se encuentran, no encuentran sentido a lo que hacen porque todo lo que hicieron fue alrededor de sus familias. Y es en esos momentos críticos donde hay que ir haciendo ajustes en la vida. Y en realidad, hermanos, si somos muy honestos, todos en la vida vamos haciendo ajustes en la medida que vamos creciendo. Por ejemplo, el niño que deja la niñez para ser un adolescente tiene que ir haciendo un ajuste de madurez. La vida misma lo va empujando a hacer ese ajuste. El joven que de repente asume el compromiso de una familia tiene que hacer el ajuste de la responsabilidad, que ya no solamente va a velar por él mismo, sino que por su esposa y por sus hijos. Y eso requiere un ajuste porque los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Cuando vienen los hijos hay que hacer nuevamente un ajuste en la pareja, porque ahora no solamente es la responsabilidad de el amor que unió a dos personas, sino que la responsabilidad de criar a un niño. Luego hay que ir haciendo ajustes cuando el niño va creciendo, cuando se convierte en un adolescente, y el ciclo de la vida va, hermanos. Es decir, la vida requiere de constantes ajustes para no desenfocarnos y tomar decisiones erráticas de las que después nos podamos estar lamentando. Tal vez ahí, hermanos, es donde usted encuentra sentido a por qué hay personas que cuando llegan a una edad donde deberían de haber alcanzado la plenitud de su madurez, hacen cosas que uno dice: ¿y en qué estaba pensando esta señora de 57 años al buscarse a un muchacho de 20? ¿O en qué estaba pensando este señor de 60 años al buscarse una niña de 22? Y ese tipo de cosas, hermanos, que reflejan, digamos, hasta cierto punto la extravagancia de muchas personas cuando llegan a esa edad. Y eso se debe, como le repito, a que en la vida hay que ir haciendo ajustes necesarios que nos permitan ubicarnos en la posición y en la edad que corresponde a esa estación de la vida. Por eso aquí un llamado y una observación especialmente a los jóvenes. Hablo de los jóvenes adultos que ya andan como por 25, 30 años. Llega un momento en que si tú no has asumido un compromiso, no te estoy diciendo que tienes que casarte, pero tú tienes que tomar un ajuste de tu vida, porque tus padres no van a estar toda la vida contigo. Tendrás que asumir la responsabilidad de tus decisiones. A veces me sorprende, hermano, ver a hombres de 30 años con familia, con hijos, con esposa, y todavía peleando por niñerías. El problema es que cuando nosotros no vamos haciendo los ajustes necesarios en la vida, podemos cometer errores como Noé. Pero no es de eso, hermanos, de lo que quiero hablarles esta mañana. Lo que quiero hablarles esta mañana es que ustedes puedan notar que ante el desajuste de Noé, que era algo vergonzoso, uno de sus hijos no supo darle la honra a su padre. Y dice la Biblia que Noé, al caer en esta depresión, porque seguramente algo de eso tuvo que haber habido, la Biblia no lo dice, pero seguramente ya Noé, envejecido, tomó en exceso vino y se embriagó. Pero dice la Biblia que él se quedó completamente desnudo. Y ya emborrachado, desnudo, embriagado, dice la Biblia que su hijo menor, Cam,
el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y él en realidad, hermanos, al verlo desnudo, al ver esa situación vergonzosa al interior de la carpa, inmediatamente fue a contárselo a sus hermanos. Pero el deseo de contárselo era en un son de burla. Y la burla era una deshonra para Noé. No solamente porque estaba viendo la desnudez de su padre, sino porque también se estaba burlando, estaba llamando a otros. Es decir, el error de su padre, él lo está ocupando para burlarse de él. Pero eso que Can estaba haciendo no supo determinar que le iba a traer grandes repercusiones a su propia vida. Acá, hermanos y hermanas, es donde tenemos que partir de una realidad. Porque así como Noé no fue un padre perfecto, también usted y yo no hemos tenido padres perfectos. Ninguno de nosotros hemos tenido padres perfectos, y los que son padres también no son padres perfectos. Pero es acá donde se debe de cultivar la honra hacia nuestros padres, a pesar de los errores, de los desatinos que muchas veces se puedan cometer. Con eso, hermanos y hermanas, es interesante notar que este tipo, cuando vio a su padre desnudo, lo que hizo fue burla. Si Can hubiese tenido redes sociales en esa época, seguramente que hasta hubiera hecho un en vivo de su padre desnudo tirado en la carpa. Porque Can se estaba burlando del error de su padre, del error de su padre, del desacierto de él. Y es acá, hermanos y hermanas, donde resulta interesante cómo los otros dos hijos no entran en el juego de Can. Porque dice la Biblia, oiga, entonces Sem y Jafet tomaron un manto. Oiga eso, hermanos, tomaron un manto y se lo echaron sobre los hombros, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Es decir, usted puede imaginarse a estos hijos tratando la manera de no ver la desnudez de su padre, de no deshonrarlo. Hubo una intención, no de justificar el error de Noé, pero a pesar del error que se estaba cometiendo, a pesar del pecado, estos dos hijos decidieron honrar a su padre. Amados hermanos, hay un elemento importante que quiero destacar esta mañana, y es que a mí me sorprende cómo hay personas que aspiran a servir en el reino de Dios, aspiran a lograr grandes cosas en la vida, cuando no han comprendido los efectos positivos de la honra. Cuando una persona honra a sus padres, básicamente, hermanos y hermanas, está extendiendo la promesa de bendición hacia su propia vida y hacia la siguiente generación. Cuando una persona, cuando un hijo honra a sus padres, está extendiendo o la bendición o la maldición a la siguiente generación. Y de eso nosotros tenemos que tener un gran cuidado, porque acá, como ya lo dijo, partimos de una realidad. Hemos partido de una realidad, estimados hermanos, y es que ninguno de nosotros hemos tenido padres perfectos. Seguramente nuestros padres han estado llenos de muchos errores, pero también le aseguro que usted, en su ejercicio como padre, ya está teniendo muchos errores frente a sus hijos. Entonces, ¿cuál va a ser su posición frente a la siguiente generación que viene detrás de usted, que son sus hijos? Es acá, hermanos, entonces donde no podemos esperar que la bendición de Dios nos cubra si nosotros no aprendemos a honrar a la generación que nos precedió. Uno de los mandamientos que usted conoce, que es en realidad el quinto o el sexto,
en realidad es el quinto, es aquel famoso pasaje que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice? Que es el primer mandamiento con promesa. De todos los mandamientos del decálogo, el único mandamiento que tiene una bendición asegurada es el mandamiento de la honra, porque dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta mañana entonces yo quiero hacer una invitación a la reflexión de todos acá que todavía estamos en la posición de hijos, ya sea que vivamos en el techo de nuestros padres o hayamos salido del de ellos. ¿Cuál es la honra que tú le estás dando a tu padre y a tu madre? En primer lugar, para los que todavía están viviendo bajo el techo de sus padres, la honra que tú puedas hacer a tu papá o a tu mamá va a garantizar el éxito de tu vida a largo plazo. Y cuando hablo de honra, no me estoy refiriendo a que tú le dediques frases bonitas en el Día de la Madre, o a que le regales una tacita con chocolates a tu papá en el Día del Padre, o a que le digas ese día: ay, yo he visto algunos que son bárbaros, hermanos. El Día del Padre y el Día de la Madre se toman fotos, y que mi mami chula y mi papi chulo, y suben las fotos y dicen: ay, mi mami, mi papi. Solo ese día le hacen caso al papá y a la mamá, y los otros días los ignoran completamente. Son desobedientes, son malcriados. Y ¿sabes algo? Quiero decirte algo, estimado muchacho. No esperes que Dios te use en el futuro. No esperes que Dios te honre en la casa de Dios si tú no has honrado a Dios en la casa de tus padres. Si tú no has honrado a tus padres en su casa, no pienses que podrás honrar a Dios en su casa, porque el principio de la Biblia dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Ese es el principio de la palabra de Dios. Pero muchos hijos que viven debajo del techo de sus padres son unos desordenados. Basta con ir a la habitación de ellos para darse cuenta el nivel de honra que le dan a sus padres. Y algunos se llenan la boca diciendo: es que este es mi cuarto. Momento, caballero y señorita. Mientras vivas bajo el techo de tus padres, todo lo que hay ahí no es tuyo, es de tus padres. Y usted dice: hermano, ¿y qué tiene que ver que tenga una habitación arreglada con mi comunión con Dios? Tiene que ver mucho. Tiene que ver en la forma en cómo honras a tus padres. Si tú te vuelves en la vergüenza de tus padres con el nivel de notas que llevas en la universidad, no me digas que eres buen cristiano. En una ocasión, un muchacho me dijo: hermano, mi sueño es servirle a Dios en el ministerio. Que Dios algún día me pueda usar predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación. Y con la confianza que yo tenía con él, comencé a preguntarle y a decirle: está bien, tu deseo es servir a Dios en su casa, ministrar a Dios en su casa. Veamos cómo estás ministrando en la casa de tus padres. Te pregunto, ¿tienes tu habitación arreglada? Si yo voy a tu habitación ahorita, ¿qué encontraría en tu habitación? Y se puso a reír. No, dime, ¿cómo está tu habitación? ¿Tienes la ropa tirada? ¿La cama desordenada? ¿Es un basural ahí? Sí, hermano. Reprobado. Si tu papá te asigna que hagas una tarea al interior de tu casa, ¿la haces diligentemente? Es que somos varios en la casa y pues sí, es que solo a mí me dejan. No te estoy preguntando por tus hermanos, te estoy preguntando a ti,
porque tú eres el que quiere servir en la casa del Señor. Y no me digas que vas a servir bien en la casa de Dios si no puedes servir bien en la casa de tu padre. Siguiente pregunta: ¿tomas iniciativa en tu casa? ¿O eres de aquellos que toda la vida hay que estarles diciendo: haz limpieza, fulano? Y si por limpieza entiende solamente barrer donde ve la suegra nada más. Si no honras a tus padres en su casa, no podrás honrar a Dios en la casa del Señor. Y tú me puedes decir: hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Mis papás no son buenos. Es más, si usted lo supiera, viera que mis papás dan mal testimonio. Yo no estoy diciendo que tú imites el mal ejemplo de tus padres, pero la Biblia te manda, te obliga, te demanda que honres a tus padres y cuides de su desnudez. Porque hay gente, hay muchachitos acá, malcriados, que se justifican y dicen: yo no voy a la iglesia porque mi papá me ha dado mal ejemplo, o yo no voy a la iglesia porque mi mamá no me ha dado el ejemplo que yo quisiera. Bueno, asumamos que es verdad, pero tú eres un buen hijo. Tú eres un buen hijo. Y no me estoy refiriendo a que si eres un buen hijo con tus padres, eres un buen hijo de Dios. Porque es fácil justificar nuestros desaciertos amparándonos y culpando a la generación que nos precedió. Llega un momento en la vida en que uno tiene que poner un hasta aquí. Si mis padres no fueron perfectos o no me suplieron algo que yo necesitaba, llega un momento en que diga uno: aceptar la realidad, amarlos y decir: bueno, a partir de ahora los López, los Rodríguez, los Martínez vamos a ser distintos. Pero ese nivel de honra, hermanos, necesita que también nosotros reconozcamos y amemos a aquellas personas que nos dieron la bendición de la vida. Este principio de honrar a nuestros padres, aún el mismo Señor Jesús tuvo que enfrentarlo. Hermano, yo creo que Jesús fue el mejor hijo que ha existido sobre la faz del planeta. ¿Dicen amén a eso? Es más, la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? En quien tengo complacencia. Pero aún Jesús vino a nacer en la casa de una pareja campesina empobrecida. Y en una ocasión, camino al templo, la Biblia dice que en esas fiestas de peregrinación iba Jesús de 12 años acompañando a su padre adoptivo José y a su madre María. Pero ya cuando la fiesta había acabado y ellos iban de regreso, la Biblia dice que Jesús se quedó en el templo. Y quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Lucas, porque si hay un modelo de honra, ese lo vamos a encontrar en la persona de Jesús. Vea lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. A ver, ¿cuántas mamás hay acá? Díganme, las madres. Hermanas, sean sinceras. ¿A cuántos se les ha perdido alguna vez su hijo? Confiésese, hermano. Bueno, aquí hay varias hermanas. ¿Qué sintió usted cuando su niño se le perdió? Le puedo compartir mi experiencia, no porque sea mamá, claro. Cuando tenía como 9 años,
Fuimos en una ocasión a la playa con mi familia y mi hermano, el segundo, estábamos celebrándole el cumpleaños a él. Él tenía 4 añitos. Y ya ve que los varoncitos siempre somos más apegados al papá. Pues estábamos en esa hora del almuerzo cuando de repente mi hermano menor se pegó a mi papá. Pero algo tenemos los hombres, que somos un poco despistados. Y mi hermano, estando a la par del niño, de mi hermano, de repente platicando, al ver tanta gente, mi hermano se desorientó y se perdió en el mar, hermanos, en la playa del Cuco, para que tengan una idea. Estaba, hermanos, eso lleno, y de repente, en cuestión de 5 minutos, él vio que el niño no estaba, y vio que mi mamá estaba algo cerca, y se acerca y le dice: ¿y Eric dónde está? Porque así se llama mi hermano. ¿Y Eric dónde está? No, que estaba contigo. No, ¿dónde está? Hermanos, y vemos el mar de gente. Y en un momento así tan difícil, todos se desesperaron, nos desesperamos todos y comenzamos a buscar a mi hermano. Mi hermano se desorientó tanto que caminó más o menos quizás como unos 2 kilómetros de donde nosotros estamos. Para que tenga una idea, un niño de 4 años buscando a su mamá. Mamá, mamá, hasta que una señora vendedora, gracias a Dios, al verlo llorar, le dijo: ¿a quién? O sea, ¿dónde están tus papás? No sé, decía él. Y la señora vendedora lo tomó de la mano, y cuando nos vio a nosotros que andábamos angustiados buscándolo con otros familiares, pero yo algo recuerdo, y es ver cómo mi mamá abrazó a mi hermano con tanta angustia, que lo abrazó, hermano, de una forma que como que se lo iban a quitar. Mi hermano se perdió como unos 30 minutos, más o menos 30, 40 minutos, para que tenga una idea. Pero a Jesús se le perdió, o más bien dicho, los padres de Jesús extraviaron a su hijo por 3 días. ¿Puede imaginarse la neurosis de María? Jesús. No crea que María, hermanos, era calmada. No piense: Jesús, Jesús. No, ¿cómo usted hubiera buscado si usted hubiera sido la madre de Jesús? Usted anduviera gritando. Piense si a usted se le pierde su hijo por 3 días, hermano. Usted gritaría: Jesús, Jesús. Y la Biblia dice que después de 3 días, volvamos a Lucas, dice que verso 48, cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? O sea, puede imaginarse a María reclamándole a Jesús: he aquí tu padre y tu madre, o sea, y yo te hemos buscado con angustia. Te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús respondió. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero vea lo que dice el versículo 51. ¿Puede imaginar a Jesús deseoso de estar en la casa del Padre? Deseoso de estar en la casa que él mismo llamó: mi casa, casa de oración será llamada. Pero ante la palabra que José y María le dijeron, vea lo que dice el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice ese versículo 51? Y estaba como, no, dígalo bien, y estaba como sujeto a ellos. La honra hacia nuestros padres se mide por el nivel de obediencia que mostramos a ellos. Vivimos una generación que tiene mucha deshonra hacia sus padres. Vivimos una generación de mucha deshonra. Pero lo que quiero decirles esta mañana es, hermanos y hermanas,
es que Jesús era el mejor hijo que ha tenido este planeta. Pero aún Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que obedecer a sus padres terrenales. Entonces no me vengas a mí, estimado joven, diciéndome que tú no te puedes sujetar a tus padres. Si Jesús es el modelo de perfección, tú debes de honrar a tus padres obedeciéndoles. Ahora ya les dije, quiero hablar hacia los hijos que están viviendo bajo el techo. Obedezcan. Pero el segundo mandato de Dios en su bendita palabra es que cuando hemos salido del techo de nuestros padres, nosotros tenemos que asumir con honra, en cierta forma, estar pendientes de nuestros padres. Y eso incluye que como hijos de Dios, cuando nuestros padres están viviendo situaciones difíciles y complicadas, nosotros podamos estar ahí para ellos. No escuché muchos amenes. En la Biblia había un grupo de personas que dice que el deber de la honra incluso incluía el tema económico, la manutención de los padres. Pero habían unos judíos en la época que le decían al Señor: mira, Señor, te voy a entregar esto a ti, y con eso me excuso de no ayudar a mis padres. Y eso se llamaba corbán. Y cuando el padre que ya había envejecido, la madre que había envejecido, venían ante el hijo y le decían: oye, hijo, fíjate que no estoy pasando bien ahorita la situación económica en la casa, ¿me puedes ayudar? Lo siento, mami. Ay, papi, cómo quisiera ayudarte, pero lo que te quería dar a ti ya se lo di al Señor. Y la Biblia dice que eso le desagradó tanto a Jesús, que les dice: ustedes han invalidado la palabra de Dios con vuestras tradiciones que han transmitido de generación en generación, y no se están dando cuenta que no están honrando a sus propios padres. Amados hermanos y hermanas, cuando hemos salido de casa, nosotros tenemos un compromiso con nuestros padres. Es increíble ver a muchas personas que tienen varios hijos, muchos hijos, y es increíble ver cómo cuando estos viejitos envejecen, de todos esos hijos que tuvieron, no hay ni uno que muchas veces estén pendientes de ellos. Pero ¿sabe cuál es el efecto de esa deshonra? Que la siguiente generación, es decir, los hijos de este, lo van a terminar deshonrando también a él. Porque el principio de la honra es honra. Honra. Dios no te está preguntando si tu papá era buen padre, si tu madre era buena madre. La Biblia te dice honra. Yo sabía que no iba a tener muchos amenes en este culto, pero el llamado es, hermanos y hermanas, a que honremos a nuestros padres. No esperes que una frente fría haga brotar lágrimas de tus ojos, arrepintiéndote por todas aquellas cosas que no pudiste hacer por ella o por él, porque entonces ya será demasiado tarde. De nada sirve llevar flores a un cementerio a una persona que no es consciente de lo que estás haciendo. Se ha fijado que hay muchachos, ¿verdad? Y uno los ve: ¡mamá! Y muchas veces esas lágrimas, hermanos y hermanas, no son de dolor, sino más de remordimiento.
Si tienes hoy a tu padre, a tu madre vivos, diles lo que significan para ti. Si ellos nunca te lo dijeron, es que de mi papá yo nunca escuché un te amo. Bueno, yo les quiero compartir algo, hermanos. Yo amo a mis padres. Y le voy a compartir esto, le voy a abrir mi corazón. Yo sé que ustedes no son chismosos y no lo van a decir a nadie. Mi papá es muy simple. Es de pocas palabras, como todos los hombres. De mi papá solo recuerdo el último beso cuando era niño. Sé que él me expresa su amor de otra forma. Sí me abraza y yo soy un poco simple en realidad. He venido a aprender a ser más expresivo hoy que estoy casado. Le soy muy honesto. Pero lo que le quiero decir es que durante la pandemia, cuando estábamos encerrados, fueron casi como 6 meses, ¿verdad? Y la única forma en que nos comunicábamos era por teléfono, por videollamada con mis padres. Pero un día hablando con mi papá, él me dijo algo que me puso en qué pensar, me puso nervioso. Porque me dijo, ya cuando nos estábamos despidiendo, y me dijo: hijo, te amo. Y como me lo estaba diciendo por teléfono, estábamos en pandemia, estábamos encerrados. ¿Qué cree que pensé yo? Se está despidiendo mi papá. No me quieren decir que tiene COVID y quizás ya se está despidiendo. Me entró una angustia, porque también debo de reconocer, hermanos y hermanas, que también yo he sido simple con mi papá. No somos tan expresivos. Mi mamá trata la manera de provocar, parece un abrazo y así como que estamos algo oxidados, pero nos abrazamos, nos hemos comenzado a abrazar. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, perdón que se lo diga de esta forma, la maldita pena nos roba y nos priva de expresar lo que esa persona significa para nosotros. Esa pena que no nos expresa decir cuánto ese viejo significa para nosotros, cuánto significa esa vieja para nosotros. Y decirle: mamá, te amo. Papá, te amo. Y muchas veces usted se puede justificar y decir: mi mamá no lo merece, mi papá no lo merece. Yo te pregunto algo: ¿y tú de Dios merecías algo? ¿Tú de Dios merecías algo? Y aparte de eso, ¿quién te ha puesto en el lugar de Dios para juzgar a tu padre o a tu madre? Si el único que lo juzga es Dios. Tu tarea y tu responsabilidad es honrarlos, es amarlos. Y esto Jesús lo entendió también, que estando Jesús en el madero y consciente de la responsabilidad que tenía como el mayor de la familia de honrar a su vieja, a su madre, a su jefa, estando Jesús en el madero y sabiendo que ya no iba a poder estar con su madre, él vio a su madre llorando, porque sabe algo. A esa altura probablemente José ya había muerto, pero la madre siempre está ahí, hermanos. Usted puede ver, vaya al penal, vaya al 911, aquí abajo, usted va a ver más mujeres que hombres. Y hay buenos padres, los conozco, están acá. Hay buenos padres también. Pero estando Jesús en el madero, viendo ahí a su pobre y envejecida madre, y sabiendo que él era el responsable del cuidado de ella, vio a su amigo, el discípulo amado, y le dijo al discípulo amado, a su amigo: he ahí tu madre. Y a ella le dijo:
he ahí tu hijo. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan que a partir de ese momento el discípulo amado se llevó a María, la madre de Jesús, el instrumento que el Señor utilizó para que se hiciese posible la encarnación. Y a partir de ese momento el discípulo amado comenzó a honrar a esa viejecita en nombre de Jesús. Por eso es que no es difícil escuchar la voz del Padre que dijo de Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Jesús supo honrar a sus padres siempre. Y seguramente tuvieron muchos errores como nosotros, pero lo supieron honrar. Lo que quiero decirles esta mañana, hermanos y hermanas, con lo cual termino la enseñanza, es que no esperes ser útil en la casa de Dios. No esperes que vas a honrar a Dios en su casa, en tus sueños, si tú no eres capaz de honrar a tus padres en la casa de ellos. Esta mañana muchos de ustedes tienen que ir a hablar con sus padres, con sus madres. No se los digo yo, se los dice el Señor. Y si quieren ser mejores, van a tener que asumir la responsabilidad de decirle a esa persona lo que significa para usted. Y yo no te estoy preguntando si lo merece o no lo merece. Te estoy preguntando que ha llegado el momento en que respires profundo y tomes la manta. Y si hay errores del pasado, si hay cosas que cubrir, vas a tener que hacerte el desentendido, vas a tener que darle vuelta a la página y vas a tener que cubrir a tu padre y a tu madre. Porque con el mismo manto de misericordia y de compasión como Dios te cubrió a ti, también ahora a ti te toca cubrir con ese manto de misericordia a estos señores que no fueron buenos padres quizás contigo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios nos ha dicho esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y en realidad, para poder cubrir los errores de otros, primero alguien tuvo que habernos cubierto a nosotros con un manto de misericordia. Y ese manto de misericordia solamente es de Jesús. Así que esta mañana, si hay personas que quieren entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, pónganse en pie. Si esta mañana hay personas que desean entregarle su vida a Cristo, que desean reconciliarse, póngase en pie. Si hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo, tal vez tú, joven, sabes que no has estado honrando a tus padres. Sabes, el Señor, que no has honrado la casa de tus padres. Es más, cuando tus padres no han estado, has abusado de la confianza de tus padres. Has abusado de las posesiones de tus padres. Y sabes que eso no está bien. Eso te está trayendo a ti maldición. No te estás dando cuenta. Así que esta mañana, si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, venga. Confiese su pecado al Señor. Señorita, vamos. Déjate cubrir por el manto de Jesús. Si tu relación no ha estado bien con tus padres, tienes que arreglar primeramente tu relación con Dios. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo o desea reconciliarse? Vamos.
Muchos de ustedes están llorando ahí en sus asientos, hermanos, amigos. ¿Por qué no vienes acá delante del Señor y le dices: Señor, perdóname, en realidad yo he sido un mal hijo? Y sí, mi papá me hizo mucho daño, mi mamá me hizo mucho daño, tuvo tantos errores, pero ¿quién soy yo para juzgarlos? Decido cubrirme con tu manto de misericordia, con el que me has cubierto, para poder ahora cubrir la vergüenza de mi padre y de mi madre. ¿Hay alguien esta mañana? Vamos a orar entonces. Hermanos, todos acá en alguna posición, en alguna medida, somos padres o somos hijos. Si usted es hijo, levante sus manos al cielo, ya sea que viva en su casa, en la casa de sus padres, o haya salido de ella. Levante sus manos. Si usted es hijo, levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a honrar a mis padres, no solamente de palabras, sino con acciones. Ayúdame, Señor, a perdonar sus errores, sus fracasos. No somos quienes para juzgarles. Señor, que a partir de este momento tú traigas sanidad a las relaciones de muchos que están distanciados de sus padres. Señor, bendice a estos hijos, bendice a estas hijas que necesitan sanar, que necesitan expresar amor por sus padres. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque eres bueno y porque eres santo, porque tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a honrarte a ti también. Ayúdanos, Señor, porque ese es el mandamiento con promesa. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No lo hacemos, Señor, con tristeza, ni lo hacemos, Señor, por necesidad. Lo hacemos porque te honramos a ti. También te honramos a ti porque tú nos das todas las cosas, Señor, y no queremos darte de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que aviva la palabra y la aplique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios.